El consumo de energía en Colombia está representado principalmente por 4 tipos de demanda: en el sector industrial, en el sector comercial, en el sector residencial y en el sector transporte. La energía consumida por estos sectores proviene en su mayoría de combustibles fósiles y del uso de electricidad. Esta energía es obtenida a partir de diferentes fuentes primarias que conforman lo que se conoce como la matriz energética. Esta está compuesta en un 30% por hidroenergía y el 70% restante por hidrocarburos, en donde el diésel tiene una importante participación. Pero, ¿cuál es el problema con el diésel? Resulta que el diésel es un combustible que contiene azufre, el cual al ser quemado produce material particulado y gases perjudiciales para la salud de los seres vivos, y además tiene un impacto negativo para el medio ambiente. ¿Y en dónde se utiliza el diésel? Según la Unidad de Planeación Minero-Energética, entidad estatal encargada del desarrollo y aprovechamiento de los recursos mineros y energéticos de Colombia, el sector transporte es el mayor consumidor de energía del país, con más del 40% de la demanda, de la cual el 40% corresponde al diésel. ¿Y cómo se puede disminuir el consumo de combustibles contaminantes como el diésel? En la actualidad se cuentan con alternativas de combustible como el gas natural licuado, el cual tiene ventajas en términos ambientales y económicos. Precisamente por esta razón, la UPME y Colciencias, entidad estatal encargada de promover el desarrollo de la nación a través del conocimiento, la ciencia y la educación, decidieron estudiar la viabilidad de implementar tecnologías basadas en el uso de GNL en el país, y para eso realizaron una convocatoria dirigida a grupos de investigación para desarrollar una herramienta de modelamiento y optimización para la introducción de GNL a pequeña escala en los distintos sectores de consumo final de energía en Colombia. Es así como la Universidad Tecnológica de Pereira, con su amplia trayectoria en asuntos energéticos, participa y gana dicha convocatoria y posteriormente realiza este proyecto. Pero, ¿qué es el GNL y cuáles son sus ventajas? El GNL es un gas natural que ha sido procesado para ser transportado en forma líquida, para lo cual es necesario bajar su temperatura a menos 162 grados Celsius. Durante este proceso se requiere retirar componentes químicos tales como ácido sulfídrico, dióxido de carbono, etano y propano, entre otros, haciendo que durante la combustión del GNL las emisiones de material particulado y de gases de efecto invernadero sean mucho menores en comparación con otros combustibles fósiles como el diésel. La inclusión del GNL tiene 4 beneficios con respecto a los combustibles derivados del petróleo. El primero es que es un combustible más económico. El segundo es más limpio, ya que el GNL, a diferencia del diésel, produce menos material particulado, el cual es el principal causante de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias en los seres vivos. El tercero, diversificaría la matriz energética y finalmente, facilitaría la transición energética hacia combustibles más limpios. ¿Y para qué sirve que el gas natural esté líquido? Al reducir la temperatura del gas, podemos lograr que su volumen se reduzca 600 veces. Para entender mejor esto, considere que el consumo promedio de gas natural en una familia colombiana es de aproximadamente 14 metros cúbicos al mes, por lo cual, si se desea abastecer una población de 5.000 familias, se necesitaría de un tanque con un volumen equivalente al de 28 piscinas olímpicas, aproximadamente 70.000 metros cúbicos. Pero si se abastece esta misma cantidad de familias usando GNL, se requeriría tan solo el 5% del volumen de una de estas piscinas. Esto convierte al GNL en un excelente medio logístico para el transporte y almacenamiento del gas natural. ¿Y cómo podemos obtener el GNL? El GNL puede ser obtenido de 2 formas. La primera es tomando el gas natural directamente de los pozos nacionales y someterlo a un proceso de enfriamiento para volverlo líquido. Y la segunda es por importación, donde el GNL es transportado en buques metaneros que pueden llegar a los principales puertos del país. Una vez obtenido el GNL, este debe ser transportado a centros de almacenamiento, los cuales cuentan con tanques especiales que mantienen el combustible en condiciones criogénicas para que permanezca en fase líquida. Además, dichos centros cuentan con la infraestructura necesaria para redistribuir el GNL por medio de camiones a los diferentes consumidores de GNL. ¿Cómo se puede utilizar este combustible? Existen consumidores que lo utilizan directamente en fase líquida, tales como el sector transporte, gracias a que el GNL contiene una gran cantidad de energía en un pequeño volumen. Este combustible es utilizado principalmente en el transporte de carga, camiones y tractocamiones, ofreciéndoles autonomías entre los 800 y 1000 kilómetros. Por otro lado, también existen otros consumidores que no pueden utilizar el gas natural en fase líquida. Estos son los sectores residencial, comercial, industrial y termoeléctrico, los cuales una vez reciben el GNL requieren almacenarlo y regasificarlo para su uso. ¿Y qué requerimientos de infraestructura son necesarios en Colombia para suministrar GNL? Esto depende de las necesidades de cada tipo de usuario.
Por ejemplo, los usuarios del sector transporte requieren de estaciones de servicio de GNL que permitan el abastecimiento de los vehículos, mientras que los usuarios que utilizan este combustible en fase gaseosa requerirán de centrales de regasificación. Adicionalmente, se necesita de infraestructura que conforme la cadena de producción y suministro de GNL, esto es, estaciones de almacenamiento que operen como centros de acopio y abasto, estaciones de liquefacción que permitan procesar el gas natural nacional y producir GNL a partir de este, y finalmente, estaciones de importación que permitan obtener el GNL del mercado internacional en caso de ser requerido. Cada uno de estos tipos de infraestructura debe ser ubicado y dimensionado considerando todos los sectores que se encuentran involucrados tanto a nivel de consumo como de producción. Es por esto que la Universidad Tecnológica de Pereira desarrolló una herramienta de toma de decisiones basada en criterios económicos, técnicos y ambientales, que establece no solo los requerimientos de infraestructura de GNL para suplir las necesidades energéticas del país, sino también el plan de ruta necesario para sustituir el diésel en el sector transporte y para adaptar el sistema de gas natural nacional ante la aparición de demandas de GNL. En conclusión, esta herramienta guiará al país en términos de políticas energéticas que promuevan la aparición de una nueva infraestructura estratégica alrededor del GNL, permitiéndole a Colombia avanzar hacia una matriz energética segura, económica y limpia, lo que se traducirá en desarrollo social y económico para nuestro país.